entraré en tu casa. Es por la misericordia de Dios que estamos aquí esta noche. Y es un privilegio poder reunirnos sabiendo que Dios es el que nos da la vida, sabiendo que necesitamos de Él cada día, cada momento necesitamos de su presencia, de su manifestación en nuestra vida. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche para poder meditar y afirmar nuestra fe, inquietarnos a poder desarrollarnos de manera que podamos glorificar a nuestro Dios. Y quiero comenzar haciendo referencia a esta costumbre que yo sabía que existía antes, no sé ahora cómo estarán las cosas, pero no sé cuántos se identifican conmigo en que era normal que cuando nacía un bebé, siempre había una mujer mayor que le decía a la madre primeriza que tenía que ponerle una cosa roja en la mano y una semilla que le llaman ojo de venado, ¿verdad? Para evitar que le hicieran daño al niño. Y no sé si usted practicó eso, o si creyó que eso funcionaba, o si usted aconsejó que se hiciera eso. Pero el punto al que quiero referirme es, ¿por qué mucha gente creyó en eso? Alguien tuvo que decirles que eso servía para proteger al niño. Y luego también había una serie de creencias, estoy remontándome prácticamente como a mi infancia, adolescencia, donde siguiendo con esa misma secuencia de lo del ojo de venado y la cadenita con cuentas rojas, también existía aquella idea de hacerle una limpia al niño, ¿verdad? Y darle ahí con ramas de ruda, o ponerlo de cabeza y pegarle en las palmas, o sobarle la mollera. Una serie de cosas que revelaban un poco de ignorancia, pero al mismo tiempo revelaban creencias. Y yo recuerdo que también era común escuchar cosas como, por ejemplo, que el que rompía un espejo, ¿qué le pasaba? Mala suerte. ¿Cuántos años? 7. Y el que pasaba debajo de una escalera, igual, ¿verdad? Y el que veía un gato negro. Y luego cosas como, por ejemplo, usaba una pata de conejo. ¿Alguien usó una pata de conejo? Yo tenía un llavero de pata de conejo. Bueno, religiosamente yo usé la Magnífica. Desde niño, yo recuerdo haberme comprado una Magnífica. ¿Cuántos saben qué era la Magnífica? Que ya son los más grandes. Levanten la mano, ¿cuántos saben lo que era la Magnífica? Quiero ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nomás. Pues mire, la Magnífica es el Salmo 91 impreso, doblado así chiquitito, guardado en una carterita plástica hecha a propósito y probablemente con un crucifijo. Y el asunto era andar la Magnífica en la cartera para recibir protección. Otras personas no usaban la Magnífica, sino que lo que hacían era tener su Biblia en su casa o en su oficina. Yo tenía una compañera que en la oficina principal había llevado una gran Biblia y tenía años de tener la Biblia abierta en el Salmo 91. Esa página estaba amarilla, polvosa, sucia. El resto de la Biblia estaba limpísimo. Entonces mucha gente acostumbraba a tener su Biblia abierta en el Salmo 91 porque pensaban que así había protección, que así había seguridad. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque las creencias de las personas se basan en que alguien les diga la mentira o la verdad. Y al final es una elección que la gente decida creer si es algo en lo que se pueda confiar, hasta que se frustran porque descubren que no funciona. Tener una herradura también era una costumbre, ¿verdad? Antiguamente. Creer que eso daba buena suerte. Colgar una herradura. Colgar, creo que le colgaban ajos también. Yo creo que los ajos sirven para los murciélagos. Y ahí sí funcionan, pero no para la buena suerte. En fin, la idea es esta. El testimonio de una persona hacia otra persona, compartiendo una verdad o una mentira, causa que la persona que es la receptora de esa información
decida creer o aceptar eso como verdad, aunque sea mentira. Hasta que se da cuenta que lo que ha creído o en lo que ha confiado no es cierto y termina frustrado. O hasta que comprueba que lo que ha creído es verdad. Y quiero remitirme a sus inicios como creyente, para aquellos que no fueron criados en el Evangelio, sino que llegó un punto en su vida en que Cristo les fue presentado por alguien. En mi caso, Dios usó varias personas para irme testificando, irme enfocando, hasta que llegué por primera vez a una iglesia evangélica y el primer mensaje que escuché era que Cristo volvería y que iba a establecer el reino en la tierra. Jamás yo había escuchado eso. Y entonces yo me quedé inquieto con respecto a ese tema. Pregunté a mi papá, a mi mamá sobre eso, no sabían nada y tuve que irme a la Biblia para poder leer acerca de la venida del Señor. Pero yo ya había puesto de alguna manera mi confianza en que Jesús era el Hijo de Dios, creía que Jesús era el Hijo de Dios. Como parte de mi desarrollo para llegar hacia el cristianismo, yo había de alguna manera tratado de investigar o de averiguar, de escudriñar quién era Jesús. Y ya tenía yo alguna noción con respecto a Jesucristo, su deidad, su autoridad, su poder. Pero yo creo que todos nosotros llegamos a un punto donde creímos en Jesús sin haber visto milagros y después de haber creído en Jesús vimos milagros. ¿Alguien está conmigo? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Yo primero creí en Jesús, después vi milagros. Y es lo que está escrito en la palabra. Jesús dijo, si creyeres, verás la gloria de Dios. Ahora Jesús hizo milagros y dijo, si no creen en mi palabra, crean a las señales. En su manifestación física, Él obró milagros, Él resucitó muertos, Él hizo cosas imposibles para poder probar una sola cosa, que Él era el Mesías. Pero cuando Él murió y cuando Él resucitó, hubieron testigos de la resurrección que comenzaron a compartir que Él había resucitado y la gente tenía la opción de creer o rechazar esa información. Pero los que creyeron posteriormente comprobaron la realidad de que Cristo está vivo. Entonces, de lo que yo quiero hablarle esta noche rápidamente es acerca de la importancia de dar testimonio del Señor. La importancia de que si entendemos que fácilmente el mundo camina con la información que se recibe, y hoy más que nunca que estamos en una era de desinformación, la gente está creyendo tanta mentira, tanta falsedad, tantas cosas que se hacen con la inteligencia artificial ahora y la gente cree que es verdad. Cuán importante es que nosotros levantemos el nombre de Jesús y que prediquemos que Él es el Señor, que anunciemos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que le hablemos a otros y le digamos que en su nombre se echan fuera los demonios, que en su nombre es posible recibir milagros de sanidad y que solamente Él puede salvar. Puede ser que nosotros estemos acomodados, quietos, sabedores de que estamos firmes en nuestra fe, en nuestra convicción con respecto a quién es Él y nuestra confianza puesta en Él. Pero así como aquella muchacha que le dijo a la esposa de Naamán, si mi señor fuera a Samaria, el profeta lo sanaría, y solo eso dijo, una palabra suya puede cambiar la eternidad de la gente. Y yo quiero inquietarlos a los que están aquí esta noche y a los que escuchen la meditación de la palabra. Una palabra, una frase puede cambiar la vida de las personas. Como el testimonio que daba el pastor Julio. Cuando la vecina habló con él y le dijo, yo veo que siempre viene corriendo a cambiarse, y él le contó que iba para la iglesia y le dijo una frase, no sé cuántos estuvieron aquí se recuerdan, pero él le dijo, así como usted es mi vecina aquí en la tierra, yo quisiera que usted fuera mi vecina en el cielo. Una frase insignificante, sencilla, que cambió la vida de esta señora porque posteriormente él pudo guiarla a Cristo y ella fue salva. Entonces quiero que vayamos a la palabra, Juan capítulo 1, verso 40, y veamos, hermanos, algo que es muy simple, muy sencillo, que puede cambiar la vida de las personas, porque tiene que ver con testificar, hablar de Jesús sin un mayor conocimiento, sin una gran preparación. Yo creo que muchas veces el enemigo nos estorba, nos detiene, nos desanima de que le hablemos a otros de Jesús, porque Él sabe que la gente puede venir al conocimiento de la verdad, ser libres, ser salvados,
Y somos intimidados nosotros al pensar que se necesita un gran conocimiento de la palabra para poder atraer a otras personas a Jesús. Quiero mostrarle que no. Quiero mostrarle cuán simple es esto. Juan capítulo 1, verso 40 nos habla de Andrés. Andrés era uno de los discípulos de Juan el Bautista. Y Andrés escuchó hablar a Juan el Bautista acerca de Jesús. Entonces Andrés decidió poner su confianza en Cristo Jesús. Eso es lo que nos habla los versos anteriores. Pero en el verso 40, vea cómo dice la palabra. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿Qué es lo que estos dos habían oído a Juan decir con respecto a Jesús? Es importante entender que el apóstol Juan comienza su evangelio hablando del verbo y que el verbo se hizo carne y se traslada inmediatamente al inicio del ministerio del Señor Jesucristo, colocando a Juan el Bautista como el principal vocero, como el precursor o el que presentó al Señor Jesucristo. Nosotros podemos encontrar ahí en Juan capítulo 1, desde el verso 29, donde dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Comencemos con el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista tuvo experiencias sobrenaturales. Juan el Bautista tenía que saber que su nacimiento fue sobrenatural. A Juan el Bautista su papá tiene que haberle contado: mira, hijo, yo me quedé mudo por incrédulo, porque yo tuve un encuentro con Dios ministrando y yo no creí en tu nacimiento, y por no haber creído quedé mudo. Juan el Bautista tenía que saber que su papá había tenido experiencias sobrenaturales. Juan el Bautista tuvo experiencias sobrenaturales. Dice que él vio al Espíritu Santo descender como paloma, ¿verdad? O descender sobre el Señor Jesucristo. Y dice que él fue enviado para presentar a Jesús como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. En el verso 35 dice que al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Entonces estos discípulos lo que oyeron fue el testimonio de Juan. Y yo quiero enfocarlo. Juan ya tenía experiencia. Juan podría de alguna manera representarlo a usted, que ya tuvo experiencias espirituales en el Evangelio. Y estos discípulos de Juan representan a gente que no tiene mayor conocimiento y que van a creer en Jesús por el testimonio de alguien que ya experimentó lo sobrenatural. Entonces dice que cuando Juan vio a Jesús, dijo: he ahí el Cordero, he aquí el Cordero de Dios. Y dice en el verso 37, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él les dijo: vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Entonces aquí comienza la historia relacionada con Andrés y con Pedro. Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. El nombre del otro no se nos da, no aparece en la historia, pero vea la secuencia. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo:
hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Quiero que sepa y que entienda, se aclara el sentido cuando leemos la versión Reina Valera. El verso 41 dice: al primero que Andrés se encontró fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Quiero que vea la simplicidad de esto, hermano. ¿Cuál fue el gran mensaje que Andrés le dio a Simón? Solo hemos encontrado al Mesías. Eso es todo. Usted no ve un gran discurso, una gran explicación, usted no ve una profundidad de conocimiento bíblico, solamente hemos encontrado al Mesías. Ahora, obviamente, para los judíos que conocían la ley, las promesas, que esperaban la restauración del reino, que sabían que existían profecías con respecto a un libertador, de hecho, Mesías significa el ungido, el Cristo significa el ungido. Ellos esperaban a este líder que Dios había de levantar. Entonces vea cómo Pedro le creyó a su hermano Andrés. Andrés solamente le dijo: hemos hallado al Mesías. Y eso fue todo. ¿Qué es lo que quiero decirle con esto? Usted puede decirle a otras personas: yo ya encontré a Jesús. Él es el Cordero de Dios. Él es el Salvador. Ya tuve un encuentro con Él. Y esa frase simple y sencilla puede cambiar la eternidad de una persona. Porque al igual que fuera usted o fue usted el que lo recibió y creyó y posteriormente comenzó a tener experiencias espirituales, vamos a ver en la palabra que las experiencias vienen después de creer. Hace un par de años, creo yo, más o menos, si mal no recuerdo, encontraba escudriñando por ahí en la internet, buscando estudios, buscando información, una prédica donde los judíos que se convierten, que tratan de revolver la fe cristiana, estaba un maestro, un rabí judío diciendo que toda la iglesia hispana está equivocada, porque Jesús no se llama Jesús. Y que el nombre de Jesús no se pronuncia así, que ha sido una tergiversación, que a lo largo de los siglos la pronunciación según las sílabas, según las consonantes y las vocales, nada que ver, y que por lo tanto los cristianos por siglos hemos estado invocando a un Jesús que es otro Jesús. Y que hemos estado perdidos todos los que hablamos español, porque Jesús no se llama Jesús ni se pronuncia Jesús. Y este rabino judío hace una gran explicación y una gran exposición usando un montón de argumentos, y viene un hermano y le hace un comentario que le manda a derribar todos sus argumentos. Pues mire, le dice, señor rabino, le dice, que qué raro, le dice, que yo en el nombre de Jesús he ordenado que los demonios salgan de las personas y las personas han quedado libres, le dice. Eso significa que hay poder y hay autoridad en el nombre de Jesús. Y otro le escribe: usted está muy equivocado, le dice. Porque nosotros los cristianos puede ser que no pronunciemos exactamente con el acento el nombre de Jesús, pero cuando invocamos a Jesús hemos recibido respuesta porque Él está vivo y Él sabe que nuestra fe está puesta en Él. Y otro le responde y le dice: por años he visto gente recibir milagros por causa de orar en el nombre de Jesús, del que usted dice que no se pronuncia así. Entonces vea el asunto, la información, la mentira, el engaño, la confusión traída por el diablo. Y por eso es tan importante levantar una luz, así como ahorita. Se va la oscuridad, se va la luz y llega la oscuridad. Hasta la más pequeña luz interrumpe la oscuridad. Un fósforo puede encender usted en la oscuridad y no es cierto que alumbra. Una palabra puede usted compartirle a la gente y eso le va a alumbrar. Y eso fue lo que hizo Andrés.
Andrés, al primero que se encontró, la versión Reina Valera dice, halló primero a su hermano. La Biblia de las Américas dice, al primero que Andrés encontró fue a su hermano Simón y solo le dijo, hemos encontrado al Mesías. Y Pedro se quedó inquieto por ese testimonio. Ahora veamos la secuencia de los testimonios. Andrés creyó por el testimonio de Juan. Juan ya había tenido experiencias espirituales. Juan había nacido sobrenaturalmente. A Juan Dios se le había revelado. A Juan Dios lo mandó a bautizar. Juan tenía un estilo de vida muy particular que hasta vivía en el desierto porque Dios se le reveló y lo llamó a un estilo de vida muy fuera de lo común en su época. Y a Juan Dios le concedió el que viera al Espíritu Santo descender y posarse sobre Jesús como paloma. Y él daba testimonio de esto. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que me mandó a bautizar me dijo que aquel sobre el cual yo viera que el Espíritu Santo descendía en forma de paloma, ese es el Cordero. Así que yo doy testimonio que ese es el Cordero de Dios. Entonces, ante el testimonio de Juan, Andrés creyó. Y ante el testimonio de Andrés, Pedro creyó. Y después, hermano, ante el testimonio de Pedro, miles creyeron. ¿Cuántos se convirtieron en el primer mensaje de Pedro? ¿Quién sabe? 3,000 parece, ¿verdad? Un hermano decía, Pedro predicó una vez y se convirtieron 3,000 personas. Yo predico 3,000 veces y se convierte una, decía. Pedro predicó a Cristo. Y el testimonio de Pedro cambió la vida y la eternidad de muchas personas. Entonces vea qué sencillo es, hermano. Esta noche el mensaje es simple para que usted se vaya a su casa tranquilito, a cenar, a descansar, pensando una palabra, una frase puede cambiar la eternidad de otra persona. Ya no siga deteniéndose hablándole a otros acerca del Señor, porque usted no necesita dar una lección, un gran mensaje, una enseñanza profunda. Dígale a la gente, yo ya encontré a Jesús. Él es mi Salvador. Él es el Señor. Él es el que perdona pecados. Sigamos con la historia porque es sumamente interesante que en el mismo capítulo, ahora en el verso 43, se nos habla de una situación similar. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe siguió a Jesús. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Según la versión, la Biblia de las Américas, el verso 45 se traduce así: Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo. No es que lo halló, no es que simplemente se lo encontró de casualidad, no. Felipe se fue a buscar a Natanael. Y le dice, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Mire el gran testimonio que le dio Felipe a Natanael. Hemos encontrado aquel del cual la Biblia habla. Hemos encontrado aquel del cual escribieron los profetas. Hemos encontrado aquel del cual habla o de quien se escribió en los libros de la ley. Y este Natanael quedó inquieto. Natanael le dice, de Nazaret puede salir algo de bueno. Esto nos revela otro escenario. Que cuando usted comparta a Cristo, cuando usted hable acerca de su experiencia de haber encontrado al Señor, alguien puede menospreciarlo. Alguien puede hacerle pensar que usted está equivocado o que quizá no sea verdad lo que usted está compartiendo. Eso fue exactamente lo que hizo Natanael. De Nazaret puede salir algo de bueno, le dijo. Le dijo Felipe, ven y ve.
En otras palabras, Felipe invitó a Natanael a tener un encuentro con el Señor. Y esto nos habla de otra cosa, invitar a la gente a tener un encuentro con Jesús. Una de las formas de hacerlo ahora, ya que Jesús no está físicamente, corporalmente en medio nuestro, es esta. Dígale a la gente, invoque el nombre de Jesús a ver qué pasa. Deje de pedirle a su santo, deje de pedirle a María, pídale a Jesús que se revele a su vida. ¿Y cuántos creen que Jesús puede revelarse si invocan su nombre? Eso dice la palabra, que nadie de los que invoquen su nombre será avergonzado, de los que confíen en él. Entonces, cuando la gente duda del testimonio, hay que tratar de guiarlos hacia la experiencia. En otras palabras, lo que encontramos aquí es un poco de oposición de parte de Natanael, pero Felipe no se complica la vida y le dice, vení, ve. Lo que usted tiene que hacer cuando alguien le diga, no es que mire, ustedes son como ha sucedido con un mensaje ahí que alguien escribió en la página sobre los hermanos protestantes. Sale una foto ahí de la hermana Mirna partiendo el pastel, creo que con la hermana María Elena. Se ha hecho famosa y le han puesto un comentario ahí porque estábamos hablando de la celebración y de las felicitaciones por la felicidad de 28 años y alguien hizo un comentario ahí que los hermanos protestantes que no saben que están engañados porque fue Lutero el que arrastró a los protestantes que antes eran católicos y se pone a escribir un montón de cosas. Entonces a la gente hay que predicarle que Cristo es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Hay que predicarle. Ahora, si la gente se opone y la gente se levanta con argumentos, entonces hay que irle contra los argumentos. Porque Jesús habló y mostró misericordia. Jesús habló, predicó y mostró el amor. Pero a los fariseos les revelaba y les confrontaba y les declaraba su hipocresía y les señalaba por qué estaban mal. Entonces la gente necesita saber que Jesús es de quien habla la Biblia y una de las formas en las que usted puede edificar la fe de otras personas o atraer a la gente a Cristo es decirle, ore, pídale a Jesús que le sane, pídale a Jesús que se manifieste en su vida. No podemos guiar a la gente a un Cristo que está físicamente presente, pero sí podemos atraer a la gente a que clamen a Dios en el nombre de Jesús, porque Él dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces hay que guiar a la gente a la fe en Jesús. ¿Cuántos me están comprendiendo? Es simple, hermano. Es simplemente predicar quién es Cristo, quién es el Señor. Y si la gente se opone o no está sensible para poder poner su fe en el Señor, tratar de atraerlos a que oren, a que invoquen, como hizo aquella persona con un inconverso que le dijo que es Jesús ni que nada, le dijo. ¿Quién me va a mí demostrar que Jesús está vivo? Puro cuentos de los evangélicos. Está bien, le dijo. Voy a hacer algo, le dijo. Voy a clamarle al Señor Jesús, le dijo, que trate con vos. No, tampoco, le dijo. O sea que en el fondo sí creía que Jesús está vivo y podía hacer algo. Hay que guiar a la gente a Cristo, hermanos. Dice la palabra en el verso 27, que cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, Jesús habló de Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Mire qué es lo que sigue cuando la gente es atraída a Jesús. Van a tener experiencias con el Señor. Una experiencia podría ser que la gente cuando ora reciben el milagro. Otra experiencia pudiera ser que experimentan el perdón de sus pecados. Otra experiencia pudiera ser que comienzan a tener paz, una paz que no tenían antes. Y uno puede decirle eso a la gente, usted puede tener paz si invoca el nombre del Señor. Usted puede ser sanado si invoca el nombre del Señor. Porque cuando venimos ya al encuentro y a la relación con el Señor, comienzan las experiencias. Entonces, Natanael tiene la primera experiencia cuando Jesús, a quien él no conoce, y quien sabe que Jesús no lo conoce, se expresa de él diciendo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael se sorprende. Y Natanael le dice, ¿de dónde me conoces?
Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y aquí entra un detalle bien curioso, hermano. Porque en la narración no se nos dice que Felipe vio a Natanael debajo de una higuera y que se puso a platicar con él. Pero el punto es que Natanael es inquietado porque Jesús le dice: no, si desde antes que Felipe fuera a hablar con vos, yo ya te conocía. ¿Cómo que ya me conocía? ¿Y cómo que sabía que yo estaba debajo de una higuera? Porque lo más seguro es que la higuera no estaba a la vuelta de la esquina. Y Natanael supo que Jesús estaba hablando por revelación. Y esto nos lleva a la revelación de Jesús hacia las personas. ¿Cuándo las personas llegan a afirmar su fe en Cristo? Cuando Cristo se revela a sus vidas. Y ellos se dan cuenta: Él es real, Él está vivo, no he oído su voz, no lo he visto, no se me ha aparecido en mi cuarto, no ha hablado conmigo en sueño. Yo creí en Él, pero ahora lo que me sucede es que oro y hay respuesta a mis oraciones. Y sé que hay poder, hay autoridad en el nombre de Jesús, y que vidas de las personas han sido cambiadas, y que gente ha sido liberada, y que tengo paz, puedo dormir tranquilo, he sido perdonado y lo he experimentado en mi ser. Y el Señor se revela a la persona y esa revelación afirma la fe. Entonces Natanael tuvo esa experiencia. Entonces Natanael le dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, le dice. Tú eres el Rey de Israel. Aleluya. Respondió Jesús y le dice: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Le dice. O sea, eso es lo que te sorprende, que te diga que te vi debajo de la higuera. Y yo me imagino al Señor diciendo: si supieras que conozco tu corazón, conozco tus pensamientos, tus temores, tus dudas, conozco tus luchas. Porque ¿cuántos saben que el Señor conoce todo? Jesús conocía los pensamientos de la gente. A veces la gente estaba murmurando y Jesús ya sabía qué es lo que estaban hablando en secreto o cavilando en su corazón. Entonces viene una experiencia de una revelación que impactó la vida de Natanael. Ahora, ¿por qué Natanael fue impactado por Jesús? Porque Felipe le dijo: hemos encontrado a aquel de quien habla la Biblia. Y así usted puede hacer con otras personas. Si la gente le habla de la Virgen, si la gente le habla de San Cristóbal. Hice un viaje con mi papá un día de estos y aprendí algo nuevo. Me fui a meter allá por Amapulapa, conociendo allá en San Miguel. Y entonces me dio curiosidad ver una figura de un hombre cargando un niño. Y ahí decía que se llamaba San Cristóbal. No sé cuántos conocen a San Cristóbal o fueron devotos de San Cristóbal, el santo de los motoristas. Y ahora, ¿verdad?, que toda el conocimiento mundial del mundo está disponible. Me puse a buscar a San Cristóbal. Cristóbal significa el portador de Cristo. Mire qué interesante, usted va a salir bien edificado aquí esta noche. Al menos esto no se le va a olvidar. Cristóbal significa portador de Cristo. Se le va a olvidar todo lo demás menos eso. Va. Entonces descubrí que el nombre Cristóbal, de origen griego, significa portador de Cristo. Y la leyenda se remonta a un santo que era más que un monje o cura, más lo ponen como que si fuera un personaje mítico, un super ser humano, que le tocó cargar a Jesús. Y yo me pregunté dónde estaba José entonces. Le tocó cargar al niño Jesús y atravesarlo por un río. Y por eso es que San Cristóbal es el santo al que hay que invocar en los tiempos de peligro, no se le olvide. Entonces San Cristóbal está metido en una piscinita, ahí en Amapulapa, tiene una figura de un niño y el niño tiene una pelotita que representa el mundo. Y según la leyenda, a San Cristóbal le tocó cargar al niño Jesús, pero como el niño Jesús lleva el mundo en sus manos, a San Cristóbal le tocó cargar al niño con todo el peso del mundo sobre sus hombros. Y le tocó atravesarlo en un río peligroso y lo logró, y por lo tanto San Cristóbal es digno de confianza, y usted cuando esté en problema usted puede clamar a él. Y cuando usted ande manejando, invóquelo a él. El asunto es que mucha gente tiene su confianza puesta en una leyenda,
tiene su confianza puesta en una información vana, o como dice la palabra, los ídolos de las naciones son vanidades, ¿verdad? No pueden hacer nada, no oyen, no escuchan, no hablan. Pero nuestro Dios está vivo. El Señor ha resucitado. Y Él puede hacer cosas grandes y se revela en nuestra vida cuando nosotros decidimos poner nuestra confianza en Él. Entonces aquí, volviendo a la historia con Jesús y Natanael, Jesús le dice a Natanael: cosas mayores que estas verás. Y hermano, esto es lo que sucede. Que cuando alguien decide caminar como creyente, cuando alguien decide caminar por la fe, siendo justificado, perdonado, adoptado, va a vivir una vida de aventuras donde van a haber problemas, necesidades, dificultades, adversidades, injusticia. ¿Cuántos ya saben que eso es verdad? Pero también va a haber la mano de Dios sosteniéndolo. Va a experimentar el Espíritu Santo consolándolo. Va a experimentar provisión de Dios. Va a experimentar el respaldo de Dios. Va a experimentar fuerzas cuando no tiene ninguna. Alguien ya la recibió. Y entonces nosotros nos afirmamos y nos damos cuenta es que Él es real. Las experiencias afirman y fortalecen nuestra fe. Pero ¿cómo fue que Natanael tuvo un encuentro? Porque Felipe le habló. ¿Y qué fue todo lo que Felipe le dijo? Ya encontramos a aquel de quien hablan los profetas y de quien escribió Moisés. Y usted puede decirle a la gente: yo conozco a aquel de quien habla la Biblia. Yo conozco a aquel que murió y resucitó y volverá para establecer su reino. Y sé que Él está vivo. ¿Y cómo usted sabe que está vivo? Porque cuando he orado en el nombre de Jesús, milagros han sucedido, respuestas se han manifestado. Porque he experimentado su perdón, he experimentado su paz, porque he recibido vida, porque he recibido su espíritu y sé que soy su hijo. Claro que no así enojado como lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Sino que con amor, con cariño, hablando de su experiencia en el Señor. Así que Jesús le promete que por causa de esa sencillez de creer, porque le dijo debajo de la higuera, te vi, por causa de eso, él habría de ver cosas más grandes. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante van a ver el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Así que tenemos ahí en el mismo capítulo 1 de Juan, el testimonio de Juan el Bautista con grandes experiencias espirituales, el testimonio de Andrés que fue a llamar a Pedro y solamente le dijo: hemos hallado al Mesías, y el testimonio de Felipe que fue a encontrar a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien está escrito en la ley y los profetas. Ahora lo que hay que agregar es nuestro testimonio. ¿Qué es lo que usted le va a decir a otros para hablarles de Cristo y tratar de atraerlos? Vea que no es una gran profundidad teológica. Simplemente, así como comencé diciéndole, una mujer mayor en su ignorancia le dijo a la madre primeriza: póngale el ojo de venado y póngale la cosita de coralito rojo para que no le hagan daño. Y la mujer creyó. Alguien tiene que levantar el nombre del Señor para que esa persona cambie su destino eterno. Y en la Biblia encontramos esa sencillez, esa simpleza de compartir nuestra fe, de atraer a otros hacia Jesús. Yo quiero empujarlo en esa dirección, para que no siga más como intimidado, pensando que tiene que recordar todas las clases del SEM, que tiene que tener un gran conocimiento y una gran conexión con un montón de escritura. No, usted puede hacer lo que Jesús le dijo al endemoniado que fue liberado: anda a contarle a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Yo puedo contarle a la gente de milagros de sanidad, puedo contarle a la gente de gente liberada, puedo contarle a la gente de provisión económica de lugares inesperados, puedo contarle a la gente de experiencias personales de la presencia de Dios, porque cuando uno ya caminó un rato, uno ya tiene experiencias. Pero ¿cómo comienzan esas experiencias? Creyendo. Y así hay que guiar a la gente. Usted va a tener experiencias grandes, así como Jesús le dijo a Natanael: usted puede tener grandes experiencias con el Señor, solo ponga su fe en Él.
Dios lo puede levantar de la cama, solo ponga su fe en Él. Dios lo puede ayudar y sacarlo de este problema y de esta situación. Invoque su nombre, clame a Él, pruebe. Nada va a perder. Hay que levantar el nombre del Señor, hermanos. Mire, la historia se repite y terminaré con este tercer ejemplo. Juan capítulo 4, verso 25. Es que es simple, hermano. De lo que yo estoy hablando es de atraer a otros a Jesús, dando testimonio de Él. Juan el Bautista habló de sus experiencias. Andrés solamente habló de que había encontrado al Señor. Y Felipe solamente habló con Natanael acerca de aquel de quien estaba escrito en la ley y en los profetas. Y esta mujer, la samaritana, tuvo un encuentro con el Señor. Probablemente usted conoce toda la historia y los detalles. Jesús le pidió agua. Jesús tiene una conversación con ella con relación a que Él puede darle agua viva. Pero llego al punto del verso 25. La mujer le dice: yo sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Jesús en su ministerio terrenal se reveló, se manifestó personalmente, directamente a muchas personas. Ahora nosotros tenemos que predicar o testificar de Él para que tengan el encuentro con el Señor. Yo soy, le dijo, el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: ¿y qué le estás preguntando? Ni tampoco le dijeron: ¿y qué estás hablando con ella? Se inserta esto porque en realidad los judíos no se llevaban con los samaritanos y no era correcto que un hombre hablara con la mujer en público. Pero ellos se abstuvieron, eso significa respetaban al Señor y se quedaron sin conocimiento de lo que estaba sucediendo ahí. Pero cuando los discípulos llegan, verso 28, la mujer se siente un poco inquieta. La plática termina. La mujer deja su cántaro y se fue a la ciudad y le dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Mire qué gran testimonio, hermano. Que usted le diga a alguien: venga conmigo a la iglesia, oiga palabra, experimente el tiempo de canto, porque la gente no va a entender alabanza y adoración. Quizás ahí usted tenga un encuentro con Dios y que usted trate de atraer a otras personas a que tengan un encuentro espiritual con el Señor. Estas personas trataron de atraer a otros a la presencia física y corporal de Jesús. Nosotros no podemos llevarlos ahora a la presencia física de Jesús, pero podemos guiarlos a tener un encuentro con Él en la iglesia. Amén. Entonces usted puede decirle a la gente: mire, venga, lo invito, venga. No le diga: va a ver que bien bonito, va a ver que todos sonríen, va a ver que todos se sientan adelante y todos lo van a saludar. No le diga eso. No le mienta a la gente. Usted dígale: venga y experimente lo que se siente en el tiempo donde cantamos. Venga y oiga la palabra, porque Dios puede hablarle a su corazón y puede cambiar su vida. Y eso puede transformar la vida de una persona. Simple, solo eso. Usted no necesita contarle de sus tragedias, no necesita contarle o hacer una gran estructura bíblica con un montón de textos. No hemos encontrado eso en ningún ejemplo. Simple. Vengan, les dijo la mujer, se fue a la ciudad. Vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Me ha dicho cuántos maridos he tenido y sabe que el que tengo ahorita no es mío. ¿No será este el Cristo? O sea, ni siquiera ella estaba segura, aunque Jesús ya se había revelado diciéndole: yo soy. O probablemente la declaración de la mujer era hecha en un sentido de humildad, así como que: no creen que este que he encontrado quizás es el Cristo. Como una forma de inquietarlo. De cualquier manera, el punto es que cuando llegamos al verso 39, dice la palabra: muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él
por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Aquí clavémonos, hermanos. ¿Por qué creyeron en el Señor? Por la palabra de la mujer. ¿Y cuál fue el testimonio o la palabra de la mujer? Me dijo todo lo que he hecho. Eso fue todo. ¿Y qué tal si usted le cuenta a la gente de las sanidades que ha recibido? ¿Y qué tal si usted le cuenta a la gente de las experiencias que ha tenido? De bendición, de protección, de ayuda de parte de Dios. Eso puede inquietar a otros para que crean. Me gusta esta frase, lo resume lo que he hablado. Creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he dicho. O sea que esta mujer se fue al pueblo y eso fue lo que repetía. Vengan, vengan, que hay un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Conoce mi vida. Yo no lo conozco, él no me conoce, pero él conoce cómo he vivido. Yo creo que este es el Mesías. Yo creo que este es el Cristo. Vengan, vengan a verlo, invitando a la gente a conocer a Jesús. Y finalmente, verso 41. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Aleluya! ¿Cuántos creen que Jesús es el Salvador del mundo? Cuéntele a otra gente eso. ¿Cuántos creen que Él es el Cristo? El Mesías, el ungido. Cuéntele eso a otros. Y luego deje que el Mesías, que el Salvador del mundo, que el Cristo se revele a ellos. Estas son mis palabras, hermanos. Simple, sencillo. Vamos y hagámoslo. Hábleles a otros de quién es el único que salva, perdona y que está listo para juzgar a los vivos y a los muertos. Cuéntele a otros de sus experiencias. Cuénteles a otros sobre su fe. Y sepa que la eternidad de la gente puede ser cambiada por su testimonio simple y sencillo. Oremos y que Dios nos ayude para poder continuar adelante, perseverando y dando fruto, llevando o guiando a otros al conocimiento del Señor. Oramos, Padre, gracias por bendecirnos este día con la vida. Gracias por tu paciencia, tu misericordia, tu bondad. Gracias por todos los años en que nos has coronado de favores y de misericordia, porque te has manifestado en nuestra vida. Gracias por revelarte a nosotros de manera que sabemos y estamos plantados, convencidos, persuadidos de que tú eres el Señor, que tú eres el camino, que tú eres el Cordero, que tú eres el único que puede perdonar pecados, que tú eres el Dios eterno revelado en la persona de Jesús y que en tu nombre hay perdón de pecados y podemos anunciarlo al mundo. Gracias, Padre. Gracias por tu obra a favor nuestro, por revelarte en nuestra vida. Recibe las acciones de gracia, recibe la gloria, recibe la alabanza en ese nombre precioso, el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria.